¿Alguna vez te has preguntado si tus donaciones realmente marcan la diferencia? Imagínese el shock de un millonario al descubrir la verdad detrás de los muros de la iglesia donde siempre ha hecho generosas ofrendas. En el vídeo de hoy seguirás la historia de Fernando, un rico empresario que se disfrazó de mendigo para descubrir cómo se utilizaba su dinero. Lo que encontró fue más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. Prepárate para una revelación que te tocará el alma, despertará tus emociones y te abrirá los ojos al verdadero rostro de la caridad. No pierdas esta oportunidad de ver la verdad desnuda y aprender valiosas lecciones sobre autenticidad y generosidad. Quédate con nosotros y descubre lo que Fernando reveló y cómo puede transformar tu forma de ver tus propias acciones caritativas. Comprueba si ya estás suscrito a mi canal y ayúdame a compartir más historias como estas. Fernando Alves era un nombre que resonaba en las elegantes calles de la ciudad. Conocido como uno de los hombres de negocios más exitosos y generosos de la región, vivía en una majestuosa mansión en la cima de una colina con vistas panorámicas del horizonte urbano. Su vida parecía el sueño de cualquiera: un auto deportivo de última generación en su garaje, una colección de arte de valor incalculable adornando las paredes de su casa y un estilo de vida que rezumaba lujo y sofisticación. Todos los domingos, Fernando se proponía asistir a la iglesia de São Rafael, un lugar imponente con coloridos vitrales y una arquitectura que hablaba de siglos de tradición. No solo asistió, sino que fue uno de los mayores donantes de la iglesia. La gente hablaba con admiración de sus generosas contribuciones. Desde renovaciones de iglesias hasta financiación de programas sociales para los desfavorecidos, Fernando parecía ser la encarnación de la caridad y la benevolencia. Durante los eventos de la iglesia, Fernando siempre fue el centro de atención. Fue recibido con cálidas sonrisas y palmaditas en la espalda. Los miembros de la congregación, especialmente los líderes de la iglesia, estuvieron siempre a su lado, agradeciéndole y elogiándolo por su generosidad. El reconocimiento público de sus donaciones le hizo sentirse como un auténtico héroe, un modelo de éxito y altruismo. Pero detrás de las puertas doradas de su mansión y las cámaras que captaron su sonrisa para las portadas de las revistas, había una vida llena de presión y expectativas. Fernando era constantemente elogiado por sus buenas obras, pero aún no se había revelado su verdadera motivación para dar. Sabía que sus donaciones ayudaban a muchas personas, pero algo dentro de él comenzó a preguntarse: ¿realmente todo el dinero que aportó llegó a donde se suponía que debía llegar? En la soledad de su lujosa oficina, Fernando empezó a escuchar rumores sobre el uso cuestionable de los fondos de la iglesia. La gente comentaba sobre discrepancias e informes financieros que no parecían alinearse con la imagen pública de la iglesia. Estas conversaciones perturbaron a Fernando y una duda creciente comenzó a rondar su mente. Se preguntó si el verdadero espíritu de caridad que creía estar alimentando estaba, en realidad, siendo corrompido. Así fue que, en la quietud de una noche, con el cielo estrellado y la ciudad abajo pareciendo un mar de luces, Fernando tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidiría ir más allá de la superficie y ver por sí mismo lo que realmente estaba sucediendo en la iglesia a la que tanto ayudó. Pero él no quería que lo reconocieran. Para ello, necesitaría disfrazarse, hacerse invisible para quienes conocían su rostro de exitoso hombre de negocios y filántropo. Así comenzó un viaje de descubrimiento que revelaría más de lo que jamás podría imaginar. Fernando, el millonario, estaba a punto de entrar en un mundo que nunca había conocido, y la verdad que buscaba estaba a punto de ser desenterrada. Motivación para disfrazarse. Fernando Alves siempre se había caracterizado por su generosidad y buen corazón. Desde muy joven había creído que la verdadera riqueza no solo se mediría en posesiones materiales, sino en la capacidad de ayudar a los demás. Sin embargo, su creencia de que sus donaciones estaban marcando una diferencia comenzó a desmoronarse cuando empezó a escuchar rumores desconcertantes. Todo empezó con una conversación casual en un evento social. Entre brindis y brindis, un viejo amigo de Fernando mencionó algo que inicialmente pareció un chisme sin importancia. «¿Sabías que en la iglesia las cosas no son tan transparentes como parecen?», dijo el amigo, con el tono cargado de duda. La afirmación pasó desapercibida en su momento, pero a medida que fueron pasando los días, más personas comenzaron a plantear la misma pregunta.
Fernando comenzó a recibir informes de miembros de la comunidad que se sentían ignorados o maltratados. La curiosidad de Fernando se convirtió en inquietud. Conocía a la gente de la iglesia y tenía una visión idealizada del impacto positivo de sus donaciones. La idea de que algo pudiera andar mal en la institución que tanto respetaba lo perturbaba profundamente. Comenzó a investigar discretamente, analizando informes financieros y hablando con los empleados, pero nada parecía indicar que se hubiera cometido un delito claro. La inquietud persistía, como una sombra que no se disipaba. Durante una noche de insomnio, sentado en su oficina iluminada solo por la suave luz de una lámpara de escritorio, Fernando reflexionó sobre lo que había escuchado. Estaba lejos de ser un hombre impulsivo, pero había algo en los informes que no cuadraban. Su deseo de comprender la verdad creció, impulsado por la idea de que las personas que realmente necesitaban ayuda podrían no obtener la que necesitaban. Entonces tomó una decisión audaz. Para descubrir lo que realmente estaba pasando dentro de la iglesia, necesitaba ver las cosas desde una perspectiva diferente. No bastaba con estar presente como donante ilustre. Necesitaba infiltrarse para poder observar el funcionamiento interno sin ser reconocido. La única manera de hacerlo era ir de incógnito. Fernando empezó a planificar meticulosamente su disfraz. Sabía que necesitaba ser convincente. En un pequeño taller de una tienda de ropa usada, eligió prendas rotas y sucias, prendas que podían transformar a un elegante hombre de negocios en un simple mendigo. Cada prenda fue cuidadosamente seleccionada para garantizar que su disfraz fuera lo más auténtico posible. También creó una nueva identidad: Juan, un mendigo que pasaba dificultades y buscaba ayuda en la iglesia. Los preparativos para el disfraz no fueron solo físicos, sino también mentales. Fernando tuvo que adaptarse a la experiencia, poniéndose en la mente y el corazón de alguien que enfrenta la vida en la calle. Fue un desafío emocional y psicológico, pero estaba decidido. Sus donaciones y esfuerzos siempre estuvieron guiados por un deseo genuino de ayudar, y sentía que la única manera de proteger ese deseo era asegurarse de que la ayuda realmente llegara a quienes la necesitaban. Con el plan en marcha y el disfraz listo, Fernando estaba listo para la siguiente etapa de su viaje. A cada paso que daba hacia la iglesia lo acompañaba una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo que no conocía bien y que lo que encontraría podría cambiar para siempre su visión de la iglesia e incluso su vida. Preparativos para el disfraz. Fernando Alves sabía que su plan para infiltrarse en la iglesia tenía que ser perfecto. Cualquier detalle fuera de lugar podría levantar sospechas y poner en peligro tu misión de descubrir la verdad. Con la mente concentrada y una determinación renovada, se sumergió en los preparativos para el disfraz con minucioso cuidado. El primer paso fue encontrar la ropa adecuada. Fernando no solo quería parecer un mendigo, quería encarnar el papel para que nadie pudiera distinguir su verdadera identidad. En una tienda de ropa usada inició su búsqueda. Las tiendas de segunda mano, con sus montones de ropa vieja y gastada, eran el lugar perfecto para encontrar lo que necesitabas. Pasó horas examinando cada pieza. La ropa rota, manchada y sucia era fundamental para crear un look auténtico. Fernando eligió una chaqueta vieja, cuya tela estaba descolorida y desgarrada en los bordes. Los pantalones estaban aún más deteriorados, con evidentes agujeros en muslos y piernas. Para completar el look, encontró un sombrero maltratado que parecía haber sido usado durante muchas tormentas y una camisa sucia con manchas oscuras que parecían años de suciedad acumulada. Mientras seleccionaba cada pieza, Fernando imaginaba cómo cada elemento le ayudaría a pasar desapercibido. Incluso se compró un par de zapatos gastados, con la suela casi rota, y un bolso viejo y desgarrado para llevar lo que parecía su vida reducida a unas pocas cosas esenciales. En cada elección, se aseguró de que el aspecto final fuera lo suficientemente convincente como para mezclarse con los verdaderos mendigos que encontraría en la calle. El siguiente paso fue crear una nueva identidad. Fernando quería un nombre común, que no llamara la atención, y Joao le parecía perfecto. Pensó en cada detalle de su nueva personalidad. John era un hombre que había atravesado tiempos difíciles, alguien que alguna vez tuvo esperanzas y sueños pero que ahora vivía en condiciones precarias. Para dar vida a esta nueva identidad,
Fernando escribió una breve historia sobre Joao, describiendo cómo había perdido su trabajo y su casa debido a una serie de acontecimientos desafortunados. Con el disfraz listo y la identidad creada, Fernando dedicó una cantidad considerable de tiempo a ensayar su papel. Practicaba caminar de una manera que revelaba un ligero cansancio, una forma de moverse que transmitía la sensación de desgaste y un peso invisible sobre sus hombros. También trabajó en su expresión facial, aprendiendo a mostrar una mezcla de resignación y esperanza en sus ojos, una mirada que parecía reflejar la dura realidad de la vida en las calles. Para asegurarse de que no habría fallos, Fernando decidió realizar una prueba. Una mañana fría, se disfrazó y dio un breve paseo por la ciudad. Pasaba por diferentes zonas, observando cómo reaccionaba la gente ante él. La prueba no fue fácil. Fernando sintió la incomodidad y la vulnerabilidad de estar en la piel de alguien que enfrenta dificultades, pero fue fundamental para ajustar cualquier detalle que pudiera comprometer su misión. Con todo listo, Fernando sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. El disfraz era perfecto y la identidad de Joao estaba bien definida. Sabía que cuando entrara a la iglesia con esta nueva apariencia, estaría ingresando a un mundo que no conocía bien y que la verdad que buscaba podría tener más impacto de lo que esperaba. Fue un paso valiente hacia una revelación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre la iglesia y sobre sí mismo. Llegada a la iglesia. Fernando, ahora en la piel de Joao, el mendigo ficticio, se estaba preparando para la parte más crucial de su misión. Completamente disfrazado, vestía su chaqueta andrajosa, pantalones rotos y un sombrero raído. Su bolso, lleno de trapos y algunos objetos que parecían usados, estaba colgado al hombro. El cielo estaba nublado y una ligera llovizna comenzaba a caer, añadiendo un toque lúgubre a su desafío. Se acercó a la iglesia de São Rafael, un edificio imponente con fachada gótica y grandes puertas de madera que se alzaban como centinelas. Las torres de las iglesias, adornadas con cruces doradas, parecían casi vigilar la ciudad, y la gran entrada principal, siempre majestuosa, parecía ahora un obstáculo para Juan. Mientras Fernando se acercaba a la entrada, sintió mariposas en el estómago. Había algo surrealista en ver este lugar sagrado desde una perspectiva tan diferente. Sabía que para los miembros de la iglesia y el clérigo, él era solo un rostro más entre la multitud de mendigos que a veces pasaban por la puerta. Fernando se acercó a la entrada principal de la iglesia, su mente estaba llena de expectativas mezcladas con una dosis de ansiedad. El sonido de las campanas de la iglesia sonaba suavemente y la música del órgano se mezclaba con el murmullo de los feligreses. El escenario que también conocía, con sus paredes de mármol y sus bancos alineados en impecable orden, ahora le parecía lejano y casi inaccesible. Entró en la iglesia, atravesando las grandes puertas con un suave empujón. La diferencia en la forma en que fue recibido fue inmediata y dolorosa. Lo que normalmente era un lugar de bienvenida y reverencia ahora le parecía un espacio hostil. Las cabezas se volvieron para mirar, pero no hubo reconocimiento ni sonrisas de saludo. Faltaba el calor acogedor que Fernando solía sentir al entrar allí. Caminó lentamente por el pasillo central, observando los detalles a su alrededor con una sensación de urgencia y extrañeza. Los bancos, generalmente ocupados por familias e individuos que oraban, ahora estaban llenos de personas que lo ignoraban. Intentó acercarse a algunos de los miembros de la congregación, personas a quienes conocía de nombre y que lo trataban con cálida amistad. Fernando notó que, en lugar de sonrisas y palabras de aliento, la gente miraba hacia otro lado, como si él no estuviera allí. Sus ojos, que antes habían brillado con gratitud y reverencia, ahora estaban fijos en el suelo, como si su presencia fuera una molestia. Algunos miembros de la iglesia murmuraban entre ellos, lanzando miradas desdeñosas al mendigo que se había atrevido a entrar en ese espacio sagrado. Mientras tanto, el personal de la iglesia, conocido por su calidez y atención, pasó junto a Fernando con fría indiferencia. Charlaron animadamente entre ellos, sin siquiera mirar a Joao. Fernando intentó pedir un poco de ayuda, un simple gesto de compasión, pero sus intentos encontraron respuestas secas y evasivas. El clérigo, el padre Carlos, que siempre lo reconoció y elogió por sus generosas donaciones, estaba ocupado hablando con algunos miembros importantes de la congregación.
Cuando Fernando se acercó esperando al menos un reconocimiento o una palabra de consuelo, el cura ni siquiera se dignó mirarlo. En cambio, continuó su conversación, dando órdenes a los empleados y ajustando detalles de un próximo evento. La sensación de ser invisible y despreciada era desconcertante. Fernando comenzó a sentirse como un extraño en un lugar que siempre había considerado un hogar espiritual. Cada paso que daba dentro de la iglesia parecía tener un eco más fuerte, y el contraste entre la forma en que lo trataban como Fernando y la forma en que lo ignoraban como Joao era doloroso. Con el corazón apesadumbrado, Fernando encontró un lugar discreto para sentarse. Observó lo que sucedía a su alrededor con una mezcla de decepción y frustración. Lo que esperaba encontrar era un entorno amoroso y de apoyo, pero en cambio encontró una institución que parecía fracasar en sus propias promesas de caridad y compasión. El peso de su descubrimiento empezaba a quedar claro. Lo que se suponía que sería una simple visita se había convertido en un viaje de conmoción y desilusión, y la verdad que buscaba estaba a punto de revelarse de una manera que nunca imaginó. Observaciones y descubrimientos. Mientras Fernando, disfrazado de Joao, estaba sentado en un rincón discreto de la iglesia, intentaba absorber cada detalle a su alrededor. La suave luz que se filtraba a través de las coloridas vidrieras dibujaba intrincados patrones en el suelo de mármol, pero la calidez y la bienvenida que él conocía estaban ausentes. En cambio, el entorno parecía cubierto por una capa de frialdad e indiferencia. Mientras John observaba, el contraste entre sus expectativas y la realidad que se desarrollaba ante él era cada vez más impactante. Vio a un grupo de mendigos, de apariencia similar a él, acercándose al altar, buscando algún tipo de ayuda. Con ropas andrajosas y rostros marcados por la dureza de la vida, se acercaron con una mezcla de esperanza y desesperación. Un miembro del personal de la iglesia se acercó al primer mendigo, un hombre mayor con un sombrero remendado y una manta sobre los hombros. Fernando observó con atención, notando la forma en que el empleado, un joven de traje oscuro, se dirigía a él con un tono cortante e impersonal. El mendigo intentó explicar su situación, pero fue interrumpido con un gesto repentino. «Sal de aquí. No tenemos tiempo para ti», fue la dura respuesta que recibió. Fernando sintió un nudo en la garganta al ver la expresión de impotencia en el rostro del mendigo. Con cada interacción, el sentimiento de malestar y tristeza se profundizaba. Vio a otra mendiga, una mujer joven con un bebé en brazos, intentando acercarse a una mesa donde normalmente se distribuía comida y ropa. Extendió una mano temblorosa, esperando ayuda. Pero la mujer de la mesa, vestida con un elegante vestido de fiesta, la miró con visible desdén antes de apartar la mesa, como si su presencia fuera una molestia. Los empleados que Fernando conocía como figuras acogedoras y solidarias ahora mostraban una faceta diferente. Hablaban entre ellos en un tono casual, como si la presencia de los mendigos fuera una mera distracción de sus tareas diarias. En lugar de ofrecerles una sonrisa o una palabra de consuelo, los trataron con una frialdad que parecía ser parte natural de su trabajo. Fernando vio a un grupo de miembros de la iglesia charlando animadamente cerca de la entrada principal. Cuando se acercaba un mendigo, rápidamente se alejaban, como tratando de evitar el contacto. Su postura era claramente hostil, y las conversaciones entre ellos bajaban de tono en cuanto se acercaba la presencia del mendigo. Los susurros y las miradas que siguieron al mendigo estaban llenos de juicio. La escena que más lo impactó fue la reacción del propio padre Carlos, quien se acercó a un mendigo que se encontraba sentado solo, apoyado contra la pared de la iglesia. Fernando esperaba que el sacerdote, conocido por su supuesta bondad, le ofreciera algún tipo de apoyo o consuelo. En cambio, el sacerdote pasó junto al mendigo sin siquiera mirarlo, con el rostro inexpresivo, como si el mendigo no fuera más que un obstáculo. Fernando sintió una profunda tristeza al darse cuenta de que la acogida y la caridad que él creía que representaba la iglesia estaban siendo negadas a quienes más la necesitaban. Sintió un peso en el corazón, una mezcla de frustración y decepción. La iglesia, que para él siempre había sido un símbolo de generosidad y amor, ahora revelaba un rostro oscuro que nunca había imaginado. Mientras John observaba, la revelación de cómo la ayuda prometida a menudo era retenida se hizo más profunda.
Vio la verdadera naturaleza del trato dado a los mendigos y se dio cuenta de que las generosas donaciones que había hecho parecían no tener el impacto esperado. El dolor y la indignación que sentía eran palpables, y la búsqueda que había emprendido para descubrir la verdad se estaba convirtiendo en un viaje doloroso y revelador. Con el corazón apesadumbrado y una nueva comprensión de lo que realmente sucedió dentro de los muros de esa iglesia, Fernando se preparó para el siguiente paso. El impacto de los descubrimientos apenas comenzaba a manifestarse, y lo que haría con esta nueva verdad podría tener implicaciones mucho mayores de las que había imaginado. Encuentro con el sacerdote. Mientras Fernando, disfrazado de Joao, intentaba procesar la frialdad y la indiferencia que había presenciado en la iglesia, sabía que necesitaba enfrentarse a una figura central en la administración de la iglesia, el padre Carlos. El sacerdote era conocido por su reputación de bondad y generosidad, y Fernando esperaba que al menos pudiera ofrecer algún tipo de comprensión o ayuda a los necesitados. Fernando se preparó mentalmente para el encuentro, respirando hondo y acomodándose su desgastado sombrero. El sentimiento de malestar y frustración iba en aumento, pero él seguía decidido a buscar una respuesta. Sabía que la verdad estaba a su alcance y el padre Carlos podía ser la clave para entender lo que realmente estaba pasando en la iglesia. El sacerdote estaba en un rincón privado de la iglesia, lejos de las miradas curiosas de los habituales. Estuvo involucrado en conversaciones con algunos miembros clave de la congregación, discutiendo detalles sobre eventos y planificación futuros. Fernando se acercó con cautela, con el corazón acelerado por la anticipación y la ansiedad. Al acercarse, Fernando notó que el padre Carlos vestía una elegante túnica, su rostro estaba serio y concentrado. Estaba en medio de una animada conversación con dos miembros de la iglesia, ambos vestidos impecablemente. Fernando esperaba que, al interrumpir la conversación, el sacerdote demostrara una actitud de acogida y solidaridad, acorde con las historias que había oído sobre él. Fernando hizo un esfuerzo por acercarse, con el corazón acelerado. Con voz vacilante, intentó llamar la atención del sacerdote. «Padre, señor, ¿podría ayudarme? Estoy pasando por un momento realmente difícil y necesito un poco de ayuda». El padre Carlos miró a Fernando con un rostro que rápidamente se volvió impasible. Miró rápidamente a Joao y, en lugar de ofrecerle una palabra de consuelo, hizo un gesto vago con la mano, como si intentara alejar la presencia de Fernando. «La iglesia está muy ocupada hoy», dijo el sacerdote en un tono distante y casi apresurado. «Tal vez puedas encontrar lo que necesitas en otro lugar». Fernando sintió una opresión en el pecho. Lo que esperaba que fuera un momento de comprensión y apoyo resultó ser un encuentro superficial y desalentador. Mientras el sacerdote continuaba hablando con los miembros, Fernando vio que su indiferencia no era solo una casualidad, sino que parecía ser una práctica común. El sacerdote trataba a los necesitados como una interrupción inconveniente, no como personas que merecían atención y compasión. Fernando observó cómo el sacerdote trataba con otras personas que se le acercaban con peticiones similares. Cada vez, la respuesta fue la misma, una mirada rápida, un gesto impersonal y una salida casi automática. El sacerdote, a quien Fernando siempre había visto como un bastión de la caridad, ahora se reveló como alguien que usaba su posición para mantener una fachada de bondad, sin comprometerse realmente con los necesitados. Había una mujer joven, con un bebé en brazos, que se acercó al padre Carlos con expresión de desesperación. Fernando vio que, en lugar de ofrecerle un oído atento o algún tipo de ayuda concreta, el sacerdote rápidamente la despidió con un gesto impersonal y una disculpa formal. La mujer, con lágrimas en los ojos, salió de la iglesia con la misma esperanza con la que entró, ahora destrozada por la indiferencia que encontró. Fernando sintió una oleada de decepción. Lo que alguna vez fue una iglesia llena de promesas de ayuda y amor ahora parecía ser una estructura fría y burocrática, donde las palabras de bondad no se traducían en acciones reales. La revelación de cómo el padre Carlos y otros líderes de la iglesia trataron con los necesitados fue un duro golpe para Fernando, quien siempre había creído en la sinceridad de la institución. Con el corazón apesadumbrado, Fernando decidió irse. La sensación de haber sido engañado por algo en lo que había depositado tanta fe era abrumadora.
Se dio cuenta de que el verdadero rostro de la iglesia estaba lejos de lo que había imaginado y se dio cuenta de que la ayuda que pensaba que se le estaba ofreciendo era en realidad una fachada para mantener una imagen pública. Mientras Fernando se alejaba, el dolor de la decepción se mezcló con una nueva determinación. Sabía que necesitaba contar lo que había descubierto, que la verdad debía ser revelada, no solo a él, sino a todos los que creían en la caridad y bondad de esa institución. Y así, el viaje de Fernando apenas comenzaba, con la certeza de que la verdad, por dura que fuera, necesitaba ser contada. Desencanto con la iglesia. Fernando, todavía disfrazado de Joao, caminaba por la iglesia con una creciente sensación de desencanto. El templo, que siempre había considerado un bastión de caridad y esperanza, ahora se revelaba como un lugar donde las palabras de compasión a menudo no lograban traducirse en acciones. Cada paso que daba parecía resonar con una resonancia de desilusión. Según observó, Fernando notó una serie de conductas que contradecían completamente los valores de amor y ayuda que predicaba la iglesia. La iglesia estaba llena de gente, todos vestidos con sus mejores galas dominicales, charlando animadamente sobre las últimas novedades y planes sociales. Sin embargo, no se prestó la misma atención a quienes realmente la necesitaban. Vio a un grupo de empleados de la iglesia manteniendo una conversación informal, con una actitud claramente desinteresada. Se reían y discutían trivialidades, mientras fuera de la iglesia, los mendigos y los vagabundos permanecían sentados en silencio, esperando cualquier tipo de ayuda. El contraste entre la calidez de la conversación en el interior y el frío del desamparo en el exterior fue impactante. Fernando notó que las puertas de las oficinas de la iglesia siempre estaban cerradas para quienes intentaban pedir ayuda. Había un cartel que decía servicio al cliente en la entrada, pero a menudo la respuesta a cualquiera que tocaba a la puerta era una mirada furtiva y un "lo siento, no podemos ayudar en este momento". Se dio cuenta de que esto no era una excepción, sino una práctica común. Un momento particularmente llamativo fue cuando un joven, con expresión de urgencia, pidió ayuda para un tratamiento médico que no podía costear. Se dirigió al mostrador de atención, donde un empleado lo escuchaba con mirada impaciente. Ella le explicó fríamente que la iglesia tenía recursos limitados y que debía buscar ayuda en otra parte. El joven, con lágrimas en los ojos, se alejó sin recibir ninguna orientación o apoyo real. El comportamiento más decepcionante fue el de los propios miembros de la congregación. Fernando observó cómo varios de ellos, que normalmente parecían tan cálidos y generosos, ignoraban por completo a quienes los necesitaban a su alrededor. Cuando un vagabundo se acercó a un grupo de personas bien vestidas que charlaban sobre un evento de recaudación de fondos, fue recibido con miradas sospechosas y murmullos desdeñosos. Cuando intentó acercarse, el mendigo fue retirado cortésmente, con un gesto que indicaba que no encajaba en ese ambiente. La escena que más conmovió a Fernando fue la de una mujer mayor, con una manta hecha jirones sobre los hombros, tratando de sentarse en las pocas sillas que había fuera de la iglesia. Uno de los guardias de seguridad de la iglesia, con mirada impasible, se acercó y, bruscamente, le pidió que se fuera. «Este no es lugar para ustedes», dijo, sin ofrecer una alternativa o una palabra de consuelo. La mujer, con expresión de dolor y confusión, se levantó lentamente y se alejó, dejando a Fernando con un nudo en la garganta. Fernando sintió como si le hubieran dado un golpe profundo. La imagen de la iglesia que había llevado durante tanto tiempo se estaba desmoronando ante sus ojos. El lugar que veía como refugio para los necesitados, símbolo de bondad y solidaridad, mostraba un lado cruel e indiferente. Sintió una oleada de tristeza y de ira al darse cuenta de que el apoyo y la caridad prometidos estaban lejos de la realidad. Con cada momento de observación, Fernando sentía que su desencanto se hacía más profundo. La iglesia, que se suponía era un faro de esperanza, se estaba revelando como un lugar donde las buenas intenciones a menudo eran reemplazadas por prácticas inhumanas y desinteresadas. Darse cuenta de que la institución no cumplía con sus expectativas de amor y apoyo fue un duro golpe, y el peso de la decepción fue casi insoportable. Fernando sabía que este viaje de descubrimiento no era solo para su propia comprensión, sino para sacar a la luz una verdad que necesitaba ser revelada.
Se dio cuenta de que la fachada de caridad y compasión se mantenía a través de una imagen cuidadosamente construida, mientras que la realidad para quienes más la necesitaban era muy diferente. Con un sentimiento de urgencia y determinación, Fernando se preparó para llevar la verdad adelante, consciente de que el cambio debía comenzar por revelar la verdad. Enfrentamiento con la verdad. Fernando, aún con la identidad de Joao, quedó profundamente conmocionado. El desánimo que sentía después de días de observar la iglesia se estaba convirtiendo en una firme determinación. Sabía que necesitaba hacer algo y que algo debía revelar la verdad. La iglesia, que alguna vez consideró un bastión de esperanza y caridad, estaba siendo desenmascarada como un lugar donde la generosidad era simplemente una fachada. Era necesario exponer la discrepancia entre la imagen pública de la iglesia y la dura realidad que había presenciado. Con el corazón acelerado, Fernando decidió enfrentarse al padre Carlos. Era consciente de que este sería un momento crucial y sabía que debía tener cuidado para garantizar que su mensaje fuera claro e impactante. Se dirigió a la oficina del sacerdote, donde lo había visto antes, y respiró hondo. El sonido de sus botas resonó por los silenciosos pasillos mientras avanzaba con renovada determinación. Al llegar a la puerta de la oficina, Fernando dudó un momento, con el corazón acelerado. Sabía que este sería el momento de la verdad, una confrontación directa con los líderes de la iglesia. Con gesto firme llamó a la puerta y la voz del padre Carlos lo invitó a entrar. El cura estaba sentado en su mesa, revisando algunos documentos cuando entró Fernando. Levantó la vista y se sorprendió al ver a un mendigo en su habitación. Sin reconocer a Fernando, el cura hizo un esfuerzo por disimular su sorpresa y mantener la compostura. Señor padre Carlos, comenzó Fernando, tratando de mantener la voz firme y clara, necesito hablar con usted. El padre Carlos asintió y le indicó a Fernando que hablara. Con un gesto de disgusto, Fernando se quitó el gastado sombrero y se arregló la ropa rota, dejando al descubierto quién era realmente. El sacerdote pareció sorprendido y un silencio incómodo se instaló en la habitación. Soy Fernando, dijo, uno de los mayores donantes de esta iglesia. Me disfrace de mendigo para saber qué pasa realmente con el dinero que doy aquí. Y lo que vi me horrorizó. El padre Carlos, asombrado, intentó procesar la revelación. Fernando continuó, cada palabra llena del dolor y la frustración que sentía. Contó detalladamente cómo fue testigo de la indiferencia de los funcionarios de la iglesia y de la falta de apoyo real para los necesitados. Describió el trato cruel y apático que había visto, la forma en que aquellos verdaderamente necesitados eran ignorados y tratados con desdén. Vi gente expulsada, continuó Fernando, o ignorada, incluso cuando pedían ayuda desesperadamente. La generosidad que predica la iglesia es una fachada. El dinero que usted y otros recaudan no va a donde realmente se necesita. Se utiliza para mantener una imagen pública, mientras que aquellos que realmente lo necesitan quedan atrás. El padre Carlos, inicialmente sorprendido, intentó defenderse. Solo debes haber visto una pequeña parte. Nuestra misión es ayudar a todos, pero enfrentamos limitaciones y desafíos. A veces no tenemos suficientes recursos. Fernando interrumpió, su voz llena de una mezcla de frustración y tristeza. No se trata solo de limitaciones, padre. Se trataba de humanidad, de empatía. Vi con mis propios ojos la falta de voluntad de ayudar, la forma en que se trata a los necesitados como una molestia. La realidad es que la ayuda prometida nunca llega. Mientras continuaba la conversación, algunos miembros de la iglesia, atraídos por el rumor, se acercaron a la sala. Fernando los miró, sabiendo que este era el momento de la verdad. Quería que todos vieran y entendieran lo que se estaba revelando. El enfrentamiento no se limitó al padre Carlos. Fernando decidió hablar con otros miembros de la congregación que se encontraban cerca, exponiendo la discrepancia entre la imagen pública de la iglesia y la realidad interna. El ambiente estaba cargado de tensión y las miradas de sorpresa y malestar eran evidentes. Las reacciones fueron variadas. Algunos miembros parecían perplejos y avergonzados, mientras que otros intentaron justificar o restar importancia a lo que se estaba revelando. Sin embargo, el impacto del enfrentamiento fue innegable.
Las palabras de Fernando, llenas de dolor e indignación, fueron sembrando una semilla de duda y reflexión. Fernando sintió una oleada de alivio mezclada con tristeza. Había enfrentado la verdad y expuesto la discrepancia que había descubierto. Su viaje de descubrimiento y la revelación de su identidad habían sido momentos cruciales y sabía que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Mientras se preparaba para salir de la iglesia, Fernando miró hacia atrás y vio al padre Carlos y a los miembros de la iglesia involucrados en una acalorada discusión. La realidad que había revelado estaba empezando a revelarse, y la esperanza de que la verdad pudiera conducir a un cambio real era ahora una chispa que había encendido. El camino por delante sería difícil, pero Fernando estaba decidido a continuar su misión de exponer la verdad y luchar por la justicia. Repercusión y acciones posteriores. La revelación de Fernando fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que rápidamente se extendieron por toda la comunidad. El revuelo fue inmediato y profundo. La noticia de que uno de los mayores donantes de la iglesia se había disfrazado de mendigo para exponer la cruel e indiferente realidad que había presenciado se extendió como la pólvora. Las reacciones fueron intensas, desde la conmoción y la indignación hasta un sentimiento de traición. En los primeros días después de la revelación, la comunidad estaba dividida. Algunas personas estaban furiosas por lo que habían aprendido, mientras que otras se mostraban escépticas y luchaban por aceptar la desconcertante realidad que Fernando había expuesto. Los teléfonos sonaban sin parar, las redes sociales estaban inundadas de discusiones y los periódicos locales no podían dejar de informar la historia. Fernando, aunque inicialmente se sintió vulnerable, empezó a darse cuenta de que su valentía había desencadenado un cambio necesario. Las noticias sobre el escándalo de la iglesia dominaron los titulares. Los informes de personas indignadas y pidiendo aclaraciones se convirtieron en una constante en las conversaciones públicas. La presión iba en aumento y era imposible ignorar la urgente necesidad de una respuesta. Con la situación fuera de control, los líderes de la iglesia, encabezados por el padre Carlos, no tuvieron otra opción que actuar. La primera reacción fue un intento de minimizar el daño. El sacerdote hizo una declaración pública pidiendo disculpas y prometiendo que se llevaría a cabo una investigación. Intentó calmar los ánimos afirmando que la Iglesia estaba comprometida con la verdad y la justicia. La comunidad, sin embargo, no se conformó con meras palabras. Las críticas a la administración de la Iglesia fueron tan intensas que la presión pública obligó a tomar medidas concretas. En respuesta a la protesta popular y las demandas de transparencia, la Iglesia anunció la formación de una comisión independiente para investigar las prácticas y finanzas de la institución. Este comité estaría formado por miembros acreditados de la comunidad y auditores externos, lo que garantizaría que la investigación fuera imparcial y rigurosa. El proceso de investigación comenzó rápidamente. Las auditorías revelaron la magnitud del problema y confirmaron muchas de las afirmaciones de Fernando. Se encontraron registros de donaciones no contabilizadas y desvíos de recursos destinados a proyectos benéficos. La revelación de que muchos fondos no se estaban utilizando para ayudar a los necesitados, como se había prometido, generó un sentimiento generalizado de traición entre los miembros de la Iglesia y la comunidad en general. Cuando los resultados de la investigación se hicieron públicos, los líderes de la Iglesia enfrentaron una ola de duras críticas. El padre Carlos y otros líderes se vieron obligados a responder a las acusaciones y enfrentar un intenso escrutinio. La conmoción y la indignación de la comunidad dieron como resultado un cambio rápido. Algunas de las prácticas de gestión de la Iglesia se reformaron inmediatamente y se implementaron nuevas políticas para garantizar una administración más transparente y responsable. La Iglesia comenzó a trabajar en un plan de reforma, prometiendo un nuevo sistema de gestión de donaciones y una mayor participación con la comunidad necesitada. Los programas de ayuda fueron revisados, en algunos casos, completamente reestructurados para garantizar que los recursos realmente llegaran a quienes los necesitaban. Además, la Iglesia se ha comprometido a proporcionar informes financieros periódicos y a establecer un canal de comunicación directa con los donantes, garantizando una mayor transparencia y confianza. Fernando, que inicialmente había sido un personaje controvertido, empezó a ser visto como un agente de cambio.
Aunque el proceso fue doloroso, su valiente acción sacó a la luz la necesidad de un sistema más justo y transparente. Fue invitado a participar en reuniones comunitarias y foros de discusión, aportando su perspectiva para garantizar que la transformación fuera verdadera y duradera. El impacto de la revelación de Fernando se extendió más allá de los muros de la Iglesia. Otros líderes y organizaciones comunitarias comenzaron a reevaluar sus prácticas, inspirados por la valentía de Fernando. El cambio no se limitó solo a la Iglesia, sino que provocó un movimiento más amplio por la transparencia y la responsabilidad social en organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Cuando el polvo se calmó, Fernando observó la transformación con una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que la batalla por la verdad no había terminado, pero la reacción y las acciones posteriores demostraron que su valentía había provocado un cambio significativo. La verdad había sido revelada y la comunidad estaba ahora en camino de reconstruir la confianza y restaurar los valores que la Iglesia había prometido defender. Lección y reflexión final. Después de la tormenta de revelaciones y cambios, Fernando se encontró en un momento de profunda reflexión. Sentado en su oficina, observando la ciudad a través del gran ventanal, revisó cada paso de su viaje con una mezcla de emociones: alivio, tristeza y una nueva comprensión de la filantropía y la fe. La experiencia que vivió fue una montaña rusa de emociones. Desde el momento en que decidió disfrazarse de mendigo hasta la impactante revelación de las prácticas de la Iglesia, cada paso le enseñó una profunda lección sobre la naturaleza de la caridad y la autenticidad. Ahora, con todo lo sucedido, Fernando se vio ante la necesidad de compartir sus conclusiones. Comenzó a reflexionar sobre el verdadero significado de la caridad. Para Fernando, la caridad no se trataba solo de hacer generosas donaciones, sino del impacto real que estas acciones tenían en la vida de las personas. Se dio cuenta de que la verdadera caridad no se trata solo de dar, sino de garantizar que lo que se da realmente beneficia a quienes más lo necesitan. Y, lo más importante, la caridad debe ir acompañada de un compromiso genuino con el bienestar de los demás. Al pensar en todo lo que descubrió, Fernando quedó particularmente impactado al notar el contraste entre lo que la Iglesia predicaba y lo que realmente practicaba. La imagen pública de generosidad y compasión que proyectaba la Iglesia estaba lejos de la realidad que experimentaban los más necesitados. Para Fernando, esto no fue solo una decepción, sino una llamada de atención sobre la necesidad de una mayor integridad y transparencia en las instituciones que reciben apoyo público. En una tarde clara y soleada, Fernando decidió compartir su experiencia con el público, utilizando su plataforma para transmitir sus reflexiones. Organizó una serie de charlas y eventos comunitarios, donde contó su historia de manera abierta y sincera. Habló de las lecciones aprendidas, destacando la importancia de ser auténticos y transparentes en toda acción caritativa. Aprendí que la verdadera caridad no se trata solo del acto de dar, sino de cómo se lleva a cabo ese acto, dijo Fernando en una de sus charlas. Es fácil hacer una donación y sentirse bien por ello. Pero lo que realmente importa es si esta donación realmente ayuda a quienes la necesitan. La verdadera filantropía requiere algo más que recursos, requiere un compromiso genuino con el cambio y el bienestar de los demás. Fernando también habló de cómo ha cambiado su visión de la fe. Se dio cuenta de que la fe no debería ser solo una cuestión de asistir a templos o hacer contribuciones financieras. Para él, la verdadera fe se demuestra a través de acciones concretas y un cuidado real por las personas que nos rodean. Hizo hincapié en que la fe debe ser una guía para vivir con ética y compasión, no una fachada para encubrir prácticas cuestionables. Las palabras de Fernando resonaron en muchos. La comunidad, que anteriormente había sido sacudida y dividida, encontró una nueva motivación para reevaluar sus propias prácticas caritativas y su fe. Las instituciones comenzaron a adoptar medidas más transparentes y promover una cultura de responsabilidad. Fernando, ahora con una nueva perspectiva, siguió siendo un defensor de la autenticidad y la integridad en la filantropía. Trabajó en estrecha colaboración con numerosas organizaciones para garantizar que las donaciones realmente llegaran a los necesitados y se dedicó a educar a otros sobre la importancia de la transparencia y la verdadera caridad. El impacto de su viaje fue profundo y duradero. No solo ayudó a reformar la Iglesia,
sino que también inspiró un cambio más amplio en la forma en que la gente percibe y practica la filantropía. La experiencia de Fernando ha demostrado que aunque la verdad puede ser difícil de afrontar, tiene el poder de provocar cambios significativos y positivos en la sociedad. Así, Fernando concluyó su reflexión con un sentimiento de paz. Sabía que a pesar de los desafíos y dificultades, su decisión de enfrentar la verdad había tenido un impacto positivo y promovido una mayor integridad en la caridad. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de que, al final, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la autenticidad y la bondad que podemos ofrecer a los demás. El viaje de Fernando de donante rico a humilde observador de las duras realidades dentro de una iglesia revela una poderosa verdad. La verdadera caridad va más allá de las meras donaciones, exige cuidado, transparencia y compromiso genuinos. Su historia, marcada por una experiencia reveladora y acciones valientes, destaca la necesidad de autenticidad en la filantropía y la fe. Si el viaje de Fernando te pareció tan atractivo y esclarecedor como a mí, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias que desafían, inspiran y revelan las verdades ocultas de nuestro mundo.